El acuerdo propuesto entre Estados Unidos y Ucrania sobre minerales críticos es un desarrollo crucial en el contexto de la guerra en Ucrania y la reconfiguración de las relaciones internacionales. Este acuerdo no solo tiene implicaciones económicas, sino que también refleja un cambio en la dinámica geopolítica, donde el acceso a recursos naturales se ha convertido en un tema central. Desde la invasión rusa en 2022, Ucrania ha estado en el centro de la atención internacional. La guerra ha llevado a una crisis humanitaria y ha desestabilizado la región, lo que ha llevado a Estados Unidos a aumentar su apoyo a Ucrania. Este acuerdo sobre minerales críticos se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte de la administración de Donald Trump para asegurar recursos estratégicos y reducir la dependencia de suministros extranjeros, especialmente de China. Ucrania posee vastas reservas de minerales críticos, que incluyen tierras raras, litio, titanio y grafito. Estos minerales son esenciales para diversas industrias, incluidas la tecnología, la defensa y la energía renovable. La importancia de estos recursos se ha vuelto aún más evidente en el contexto de la creciente competencia global por el acceso a materiales estratégicos. El acuerdo tiene el potencial de transformar la economía ucraniana. Al permitir que Estados Unidos acceda a las reservas minerales de Ucrania, se espera que se genere una inversión significativa en el país. Esto no solo contribuiría a la recuperación económica de Ucrania tras la guerra, sino que también podría crear empleos y fomentar el desarrollo de infraestructuras. Además, el acuerdo podría ayudar a diversificar las fuentes de suministro de minerales críticos para Estados Unidos y sus aliados. Esto es especialmente relevante en el contexto de la competencia con China, que actualmente domina la producción y el suministro de muchos de estos minerales. Al asegurar el acceso a los recursos de Ucrania, Estados Unidos podría fortalecer su posición en la cadena de suministro global. La noticia del acuerdo ha generado reacciones en todo el mundo. En China, las autoridades están preocupadas por la posibilidad de perder influencia en la región. China ha utilizado su control sobre los recursos minerales como una herramienta de poder en sus relaciones internacionales, y la posibilidad de que Estados Unidos acceda a los recursos de Ucrania representa una amenaza para su posición. Además, la situación en Ucrania ha llevado a un aumento en la cooperación entre Estados Unidos y otros aliados europeos. La Unión Europea ha estado buscando diversificar sus fuentes de suministro de minerales críticos, y el acuerdo con Ucrania podría ser un paso importante en esa dirección. Esto también podría fortalecer la posición de Ucrania en la mesa de negociaciones, ya que se convierte en un actor clave en la cadena de suministro global de recursos naturales. A pesar de las oportunidades que presenta el acuerdo, también hay desafíos significativos que deben abordarse. La infraestructura minera en Ucrania ha sido gravemente afectada por la guerra, y la reconstrucción será esencial para que el país pueda desarrollar sus recursos de manera efectiva. La falta de datos geológicos actualizados y la necesidad de inversión privada son obstáculos que podrían dificultar el progreso del acuerdo. La administración de Trump ha reconocido la importancia de atraer inversión privada para el desarrollo de los recursos minerales de Ucrania. Esto requerirá no solo un marco regulatorio favorable, sino también garantías de seguridad para las empresas que deseen invertir en el país. La inestabilidad política y económica en Ucrania sigue siendo una preocupación, y es fundamental que se implementen medidas para mitigar estos riesgos. El acuerdo sobre minerales críticos entre Estados Unidos y Ucrania representa un desarrollo significativo en el contexto de la guerra en Ucrania y la competencia global por recursos estratégicos. A medida que las negociaciones avanzan, será crucial observar cómo se desarrollan los detalles del acuerdo y cómo responden tanto China como otros actores internacionales. La capacidad de Ucrania para atraer inversión y reconstruir su infraestructura minera será determinante para el éxito de este acuerdo y su impacto en el equilibrio de poder global. Desde el inicio de su presidencia, Donald Trump ha priorizado asegurar una asociación minera con Ucrania.
El acuerdo propuesto, destinado a explotar conjuntamente las vastas reservas de tierras raras, minerales críticos, petróleo y gas de Ucrania, se ve como un movimiento estratégico para compensar el apoyo militar y financiero que Estados Unidos ha proporcionado a Kiev a lo largo de su conflicto con Rusia. Ahora, los informes indican que este acuerdo tan esperado finalmente está al alcance, marcando un hito significativo en la agenda diplomática de recursos de Trump. El acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania ha sacudido las redes sociales y ha generado alarma en Pekín, que corre el riesgo de perder un punto clave de influencia en su confrontación con Washington. Tras un aumento drástico de tarifas del 24% sobre los bienes chinos por parte de Estados Unidos, el acuerdo refuerza significativamente la posición estratégica de Estados Unidos en el conflicto comercial en curso, lo que podría inclinar la balanza a su favor. Aún quedan preguntas clave sobre el alcance del acceso de Estados Unidos a las reservas minerales de Ucrania, los detalles del acuerdo y cómo podría responder China estratégicamente. A medida que el acuerdo toma forma, los primeros informes confirman que Washington y Kiev han alcanzado un entendimiento preliminar. Ambas partes han comenzado a emitir declaraciones oficiales, arrojando luz sobre la evolución de la asociación. Ucrania ha confirmado la firma de un memorando de intención con Estados Unidos que establece las bases para una futura asociación minera. El ministro de Economía, Julius Viroenko, declaró que el documento detalla los planes para el desarrollo conjunto de recursos naturales críticos. El presidente Volodymyr Zelensky reconoció que se trata de una fase de borrador de un acuerdo formal, mientras que fuentes en Kiev señalaron que Estados Unidos propuso firmar el memorando antes de un acuerdo completo, el cual requerirá la aprobación del Parlamento. Funcionarios de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmaron que un acuerdo más detallado sobre minerales se finalizará la próxima semana, con una extensión prevista de 80 páginas. Si bien el acuerdo no incluye garantías de seguridad para Ucrania y no cumple con la demanda previa de Trump de $500,000 millones en ingresos por minerales, su objetivo es fortalecer el acceso de Estados Unidos a recursos cruciales. Este arreglo también podría reducir la dependencia de Estados Unidos de fuentes extranjeras, particularmente de China, para materiales clave necesarios para la economía moderna. El acuerdo de Estados Unidos con Ucrania podría ayudar a eludir la prohibición de China sobre minerales críticos, incluido el galio, que es esencial para las tecnologías de defensa, pero escaso en Estados Unidos. El control de China sobre estos recursos ha sido utilizado como palanca, especialmente cuando Estados Unidos enfrenta una creciente dependencia de suministros extranjeros. Este acuerdo podría ofrecer una alternativa significativa, asegurando una parte de los minerales que China intenta retener. Para evaluar su potencial, es crucial examinar los ricos recursos naturales de Ucrania. Ucrania posee importantes reservas minerales, incluidos 22 de los 34 minerales considerados críticos por la Unión Europea, y se cree que posee alrededor del 5% de las reservas globales de metales raros. Estos recursos, que incluyen 30 materiales clasificados como críticos por la UE, se encuentran principalmente en el escudo ucraniano, que abarca regiones como Luhansk, Donetsk, Zaporizhia y Dnipropetrovsk, áreas actualmente bajo control ruso. Ucrania cuenta con las mayores reservas de grafito, litio, titanio y uranio de Europa, materiales clave para la producción de baterías, defensa y combustible nuclear. Mientras que China es el principal productor de titanio, Ucrania ocupa el lugar en el top 10 global con el 7% de las reservas mundiales. Otros grandes proveedores incluyen Rusia, Mozambique, Australia y Canadá. Con el nuevo acuerdo de minerales, Estados Unidos podrá acceder a estos recursos críticos, reduciendo su dependencia de China. El titanio es crucial para la fabricación de las secciones y piezas del motor del F-35 Joint Strike Fighter, esencial para soportar las altas temperaturas durante el vuelo supersónico. En la década de 1960, Estados Unidos incluso tuvo que obtener clandestinamente titanio de la Unión Soviética para construir el avión espía SR-71.
Antes de la invasión rusa, Ucrania era un proveedor clave de titanio para el sector militar. En 2023, vendió su mayor productor de titanio, que operaba importantes minas en Dnipro y Zhytomyr, a una empresa privada. Este acuerdo permite a Estados Unidos acceder al titanio de Ucrania, reduciendo el control de China sobre los minerales críticos. De manera similar, el litio, esencial para las baterías de iones de litio en dispositivos y vehículos eléctricos, se produce principalmente en Chile, Australia y China. Las baterías representan el 80% de la demanda mundial de litio. Ucrania posee algunas de las mayores reservas de litio de Europa, estimadas en 500.000 toneladas, lo que representa alrededor del 3% del suministro mundial. Sin embargo, la minería aún no ha comenzado debido a la gran inversión requerida y al hecho de que el 25% de estas reservas se encuentran en áreas bajo control ruso, lo que detiene su desarrollo. Si se ratifica el tratado mineral propuesto, la extracción continua de litio podría convertirse en una realidad. Las reservas se encuentran en mineral de petalita, que es más complejo y costoso de procesar que el espodumeno, el mineral comúnmente utilizado. China domina actualmente la producción mundial de grafito, controlando más del 75% del suministro y posee las mayores reservas. Sin embargo, se cree que Ucrania tiene uno de los depósitos de grafito más grandes del mundo, a pesar de su producción mínima, que representó solo el 0.5% de la producción global en 2020. Esta disparidad en los recursos minerales resalta la ventaja estratégica que Estados Unidos podría obtener sobre China. Estados Unidos podría acceder a varios recursos clave en Ucrania, incluido el grafito, un material crucial para la producción de acero y ampliamente utilizado en la industria automotriz para componentes como pastillas de freno, juntas y embragues. En las reservas minerales no explotadas de Ucrania incluyen metales críticos como el níquel y el cobalto, esenciales para la producción de baterías, motores a reacción y vehículos eléctricos. Mientras que el cobalto se extrae principalmente en la República Democrática del Congo, el potencial de Ucrania para expandir su producción podría reducir la dependencia de Estados Unidos de China y Rusia. En 2022, Ucrania ocupó el puesto 69 en la producción de cobalto, exportando solo 41.000 toneladas, lo que resalta la oportunidad de crecimiento en este sector. El éxito del acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania depende del progreso a largo plazo, con desafíos significativos por delante. El desarrollo de minas podría tomar hasta 20 años, requiriendo un mapeo geológico exhaustivo y una inversión sustancial, entre $500 millones y $1.000 millones. Si bien el acuerdo ofrece potencial, su éxito depende de la capacidad de Ucrania para atraer inversión privada, ya que Estados Unidos no puede obligar a las empresas a extraer, a diferencia de China y Rusia, con sus empresas estatales. Aunque los acuerdos intergubernamentales pueden señalar oportunidades al sector privado e incentivar la inversión, las barreras sustanciales para invertir en Ucrania, particularmente en términos de seguridad y finanzas, presentan desafíos significativos que un acuerdo bilateral por sí solo no resolverá. Las perspectivas de inversión minera en Ucrania enfrentan obstáculos significativos como la falta de datos verificados sobre las reservas, la infraestructura deteriorada y las amenazas de seguridad regional persistentes, lo que pone en duda la viabilidad económica a largo plazo. La ausencia de evaluaciones modernas sobre tierras raras y materiales estratégicos, con estudios obsoletos de la era soviética de hace 30-60 años, deja sin confirmar factores críticos como la profundidad de los depósitos, la calidad y los subproductos, lo que desincentiva a las empresas mineras a comprometer grandes sumas de capital en proyectos potencialmente no rentables. La guerra en Ucrania ha llevado a una reconfiguración de las relaciones internacionales, donde el acceso a recursos naturales se ha convertido en un tema central. La administración de Donald Trump ha priorizado la creación de alianzas con países que poseen recursos naturales valiosos, y Ucrania
sino que también puede alterar el equilibrio de poder en la región. La creciente tensión entre Estados Unidos y China ha llevado a ambos países a buscar aliados estratégicos que puedan proporcionar acceso a recursos naturales. En este sentido, Ucrania se presenta como un socio valioso, no solo por sus vastas reservas minerales, que incluyen tierras raras, litio, titanio y grafito, sino también por su ubicación geográfica, que la convierte en un punto de tránsito clave entre Europa y Asia. Esta posición estratégica no solo facilita el comercio y la logística, sino que también permite a Ucrania actuar como un puente entre dos de las economías más grandes del mundo, lo que aumenta su relevancia en el escenario internacional. La importancia de Ucrania en el contexto de la competencia entre Estados Unidos y China no puede subestimarse. A medida que ambos países buscan diversificar sus fuentes de suministro de minerales críticos, la capacidad de Ucrania para ofrecer acceso a estos recursos se convierte en un factor determinante en la formulación de políticas de ambos lados. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha estado buscando formas de reducir su dependencia de los suministros chinos, y el acceso a los recursos minerales de Ucrania podría ser una solución viable. Por otro lado, China, que ha dominado la producción y el suministro de muchos de estos minerales, ve en Ucrania una amenaza potencial a su monopolio y por ende un objetivo que le permitan mantener su influencia en la región y al mismo tiempo limitar el acceso de Estados Unidos a los recursos que necesita. Además, China podría intentar utilizar su poder económico para ofrecer incentivos a Ucrania, buscando así mantener su influencia en la región. Esto podría manifestarse en forma de inversiones en infraestructura, asistencia financiera o acuerdos comerciales que beneficien a Ucrania, pero que también aseguren que el país no se aleje demasiado de la órbita china. La oferta de incentivos económicos es una táctica que China ha utilizado con éxito en otras partes del mundo, y no sería sorprendente que aplicara un enfoque similar en Ucrania. Al ofrecer apoyo económico y desarrollo, China podría intentar ganar la lealtad de Ucrania y al mismo tiempo debilitar la posición de Estados Unidos en la región. La competencia por el acceso a recursos naturales no solo se limita a Ucrania, sino que se extiende a otros países ricos en minerales, lo que podría llevar a una mayor polarización en las relaciones internacionales. En este contexto, la lucha por el acceso a recursos se convierte en un factor clave que influye en las decisiones políticas y económicas de los países involucrados. La búsqueda de aliados estratégicos por parte de Estados Unidos y China podría llevar a una mayor fragmentación en el sistema internacional, donde los países se alinean con uno u otro bloque en función de sus intereses económicos y de seguridad. Este escenario también plantea preguntas sobre la sostenibilidad de las relaciones internacionales en un mundo cada vez más multipolar. A medida que las potencias emergentes buscan aumentar su influencia, la competencia por recursos naturales podría intensificarse, lo que podría resultar en conflictos geopolíticos. La situación en Ucrania es un claro ejemplo de cómo la lucha por el acceso a recursos puede tener repercusiones más amplias, afectando no solo a los países directamente involucrados, sino también a la estabilidad regional y global.
La polarización en las relaciones internacionales también podría tener un impacto en la economía global. A medida que los países se alinean con uno u otro bloque, es probable que se produzcan cambios en las cadenas de suministro y en los flujos comerciales. Esto podría llevar a un aumento de los costos y a una mayor incertidumbre en los mercados, lo que afectaría a las empresas y a los consumidores en todo el mundo. La competencia por recursos naturales también podría dar lugar a una mayor regulación y control por parte de los gobiernos, lo que podría complicar aún más las relaciones comerciales y económicas. En este contexto, la situación en Ucrania se convierte en un microcosmos de las tensiones más amplias entre Estados Unidos y China. La capacidad de Ucrania para navegar estas aguas turbulentas y mantener su independencia será crucial para su futuro. La búsqueda de aliados estratégicos y el manejo de las relaciones con potencias como Estados Unidos y China requerirán una diplomacia hábil y una visión clara de los intereses nacionales. A medida que la competencia por recursos naturales se intensifica, es probable que veamos un aumento en la actividad diplomática y en la formación de alianzas estratégicas. Ucrania, al ser un actor clave en este escenario, deberá equilibrar sus relaciones con ambas potencias, aprovechando su posición geográfica y sus recursos minerales para maximizar los beneficios para su economía y su desarrollo. La capacidad de Ucrania para atraer inversiones y apoyo internacional dependerá de su habilidad para demostrar que es un socio confiable y estable, capaz de ofrecer un entorno seguro para la inversión extranjera. Además, la situación en Ucrania podría servir como un catalizador para que otros países ricos en recursos reconsideren sus propias relaciones con Estados Unidos y China. A medida que la competencia por el acceso a recursos naturales se intensifica, es probable que veamos un aumento en la actividad diplomática y en la formación de alianzas estratégicas. Los países que poseen recursos valiosos podrían verse en la necesidad de diversificar sus relaciones y buscar múltiples socios para evitar depender demasiado de una sola potencia. La creciente interdependencia entre las naciones en el contexto de la competencia por recursos también podría llevar a un mayor enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. A medida que los países buscan desarrollar sus recursos naturales, la presión para hacerlo de manera sostenible y responsable aumentará. Esto podría dar lugar a nuevas normas y estándares en la industria minera, así como a un mayor énfasis en la protección del medio ambiente y las comunidades locales. Las ambiciones mineras de Ucrania se ven gravemente afectadas por una infraestructura devastada por la guerra, con casi la mitad de su capacidad de generación de electricidad y de subestaciones clave destruidas o dañadas por los ataques rusos entre 2022 y 2023, reduciendo la capacidad energética del país a un tercio de sus niveles previos a la guerra. Dado que la minería demanda una enorme cantidad de energía, que representa el 38% del consumo industrial global y el 15% del total de electricidad, será esencial una reconstrucción extensa de la infraestructura energética antes de que pueda iniciarse la exploración o producción. En este contexto, Estados Unidos, impulsado por la necesidad estratégica de reducir su dependencia de los minerales chinos, probablemente priorice la resolución de estos desafíos. Las amenazas de seguridad en Ucrania siguen disuadiendo a las empresas mineras privadas de comprometer inversiones a largo plazo, ya que la falta de garantías de seguridad en el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Ucrania aumenta los riesgos para operaciones que podrían extenderse por más de 50 años. La inestabilidad política y económica también socava la confianza en el potencial minero de la región. Sin embargo, el reciente acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania podría aliviar estas preocupaciones, ofreciendo nueva esperanza a las empresas privadas de exploración minera que apuntan al mercado. El compromiso del presidente Trump de aprovechar la riqueza mineral de Ucrania marca un giro en la política exterior de Estados Unidos, colocando los minerales críticos en el centro de una estrategia diplomática transaccional. El acuerdo sobre
Minerales críticos tiene el potencial de transformar la economía de Ucrania. La inversión estadounidense en el sector minero podría generar un impacto significativo en la recuperación económica del país tras la guerra. La creación de empleos en la industria minera y la construcción de infraestructura relacionada son solo algunas de las oportunidades que podrían surgir. La infraestructura minera en Ucrania ha sido gravemente afectada por la guerra, lo que representa un desafío significativo para el desarrollo de los recursos minerales. La reconstrucción de esta infraestructura será esencial para que el país pueda aprovechar sus reservas minerales de manera efectiva. Esto requerirá no solo inversión, sino también un marco regulatorio que facilite la participación la necesidad de atraer inversión privada, lo que requerirá un marco regulatorio favorable y garantías de seguridad para las empresas que deseen invertir en Ucrania. Aunque el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania marca un paso pionero en la diplomacia minera, su éxito depende de datos geológicos fiables y de las demandas del sector privado. Este acuerdo, probablemente el primero de muchos bajo la administración Trump, resalta un impulso más amplio por asegurar recursos estratégicos a nivel global, a pesar de que la situación de seguridad de Ucrania desalienta la inversión privada en el desarrollo de sus recursos. El gobierno de Estados Unidos tiene razón al explorar formas de incentivar inversiones en regiones ricas en minerales pero de alto riesgo. Al implementar cambios en las políticas y en la burocracia, Estados Unidos puede reducir los riesgos y apoyar mejor las inversiones del sector privado en estas áreas estratégicas. Para fortalecer su estrategia minera, Estados Unidos debería aumentar la financiación para el Servicio Geológico de Estados Unidos a fin de mejorar el mapeo geológico y reducir los riesgos de exploración en regiones clave. Además, debe priorizar la financiación de infraestructuras estratégicas en áreas clave mediante iniciativas como la Corporación de Finanzas para el Desarrollo y Power Africa. Por último, deben implementarse herramientas financieras específicas, como créditos fiscales, garantías de préstamos y apoyos a los precios, para empoderar a las empresas mineras occidentales a competir con los rivales chinos fuertemente, subsidiados en mercados de alto riesgo. Si la administración Trump tiene éxito, el control de China sobre los minerales críticos podría volverse irrelevante para Estados Unidos. Tradicionalmente,
Washington ha dependido en gran medida de los suministros chinos para minerales esenciales en la fabricación de productos electrónicos, vehículos eléctricos, aviones y equipos de defensa. En 2022, China dominaba la producción de más de la mitad de los 50 minerales considerados críticos por Estados Unidos y controlaba el 90% del refinado de tierras raras. Entre 2020 y 2023, el 70% de las importaciones estadounidenses de estos metales provinieron de China. Asegurar fuentes alternativas en Ucrania se ha convertido en un eje central de la estrategia de Trump. Con la aceptación del acuerdo por parte de Ucrania, el dominio chino en el mercado global de minerales podría haberse amenazado. Rusia, sin embargo, juega un papel clave, ya que podría negarse a devolver el control de Luhansk y Donetsk, regiones que concentran el 40% de las reservas minerales ucranianas, con el fin de respaldar a Pekín y explotar esos recursos. Esta situación representa un desafío importante para Estados Unidos, aunque hay confianza en que Washington logre persuadir a Moscú de no interferir con el pacto. Expertos afirman que el presidente Trump ya habría asegurado el respaldo de Vladimir Putin respecto a los acuerdos mineros en Ucrania y consideran probable que su persistencia en el tema dé frutos una vez se superen los obstáculos restantes. A medida que las negociaciones avanzan, las incertidumbres disminuyen, mientras en Pekín crece la inquietud ante un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, que podría transformar por completo el equilibrio global en el suministro de minerales. El acuerdo sobre minerales críticos entre Estados Unidos y Ucrania representa un hito significativo en el contexto de la guerra en Ucrania y la reconfiguración de las relaciones internacionales. Este desarrollo no solo tiene implicaciones económicas, sino que también refleja un cambio en la dinámica geopolítica, donde el acceso a recursos naturales se ha convertido en un tema central. Desde la invasión rusa en 2022, Ucrania ha estado en el centro de la atención internacional, enfrentando una crisis humanitaria y una desestabilización que ha llevado a Estados Unidos a aumentar su apoyo a Kiev. En este marco, el acuerdo sobre minerales críticos se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte de la administración de Donald Trump para asegurar recursos estratégicos y reducir la dependencia de suministros extranjeros, especialmente de China. Ucrania posee vastas reservas de minerales críticos que incluyen tierras raras, litio, titanio y grafito, todos esenciales para diversas industrias, incluidas la tecnología, la defensa y la energía renovable. La importancia de estos recursos se ha vuelto aún más evidente en el contexto de la creciente competencia global por el acceso a materiales estratégicos. Al permitir que Estados Unidos acceda a las reservas minerales de Ucrania, se espera que se genere una inversión significativa en el país, lo que no solo contribuiría a la recuperación económica de Ucrania tras la guerra, sino que también podría crear empleos y fomentar el desarrollo de infraestructuras. El acuerdo tiene el potencial de diversificar las fuentes de suministro de minerales críticos para Estados Unidos y sus aliados, lo que es especialmente relevante en el contexto de la competencia con China, que actualmente domina la producción y el suministro de muchos de estos minerales. Al asegurar el acceso a los recursos de Ucrania, Estados Unidos podría fortalecer su posición en la cadena de suministro global, lo que podría tener repercusiones significativas en la economía mundial y en la dinámica de poder entre las naciones. La noticia del acuerdo ha generado reacciones en todo el mundo, especialmente en China, donde las autoridades están preocupadas por la posibilidad de perder influencia en la región. China ha utilizado su control sobre los recursos minerales como una herramienta de poder en sus relaciones internacionales, y la posibilidad de que Estados Unidos acceda a los recursos de Ucrania representa una amenaza para su posición. Además, la situación en Ucrania ha llevado a un aumento en la cooperación entre Estados Unidos y otros aliados europeos que han estado buscando diversificar sus fuentes de suministro de minerales críticos. El acuerdo con Ucrania podría ser un paso importante en esa dirección,
fortaleciendo la posición de Ucrania en la mesa de negociaciones y convirtiéndola en un actor clave en la cadena de suministro global de recursos naturales. Sin embargo, a pesar de las oportunidades que presenta el acuerdo, también hay desafíos significativos que deben abordarse. La infraestructura minera en Ucrania ha sido gravemente afectada por la guerra, y la reconstrucción será esencial para que el país pueda desarrollar sus recursos de manera efectiva. La falta de datos geológicos actualizados y la necesidad de inversión privada son obstáculos que podrían dificultar el progreso del acuerdo. La administración de Trump ha reconocido la importancia de atraer inversión privada para el desarrollo de los recursos minerales de Ucrania, lo que requerirá no solo un marco regulatorio favorable, sino también garantías de seguridad para las empresas que deseen invertir en el país. La inestabilidad política y económica en Ucrania sigue siendo una preocupación, y es fundamental que se implementen medidas para mitigar estos riesgos. El acuerdo sobre minerales críticos entre Estados Unidos y Ucrania no solo tiene implicaciones económicas, sino que también refleja un cambio en la dinámica geopolítica. La guerra en Ucrania ha llevado a una reconfiguración de las relaciones internacionales, donde el acceso a recursos naturales se ha convertido en un tema central. La administración de Donald Trump ha priorizado la creación de alianzas con países que poseen recursos naturales valiosos, y Ucrania se ha convertido en un socio clave en este sentido. La estrategia de Estados Unidos en relación con Ucrania se ha centrado en fortalecer su posición en la región y asegurar el acceso a recursos estratégicos, lo que se ha traducido en un aumento de la ayuda militar y económica a Ucrania. La creciente tensión entre Estados Unidos y China ha llevado a ambos países a buscar aliados estratégicos que puedan proporcionar acceso a recursos naturales. En este sentido, Ucrania se presenta como un socio valioso, no solo por sus reservas minerales, sino también por su ubicación geográfica, que la convierte en un punto de tránsito clave entre Europa y Asia. La reacción de China ante el acuerdo ha sido de preocupación y vigilancia, y es probable que busque formas de contrarrestar el acceso de Estados Unidos a los recursos minerales del país. Esto podría incluir esfuerzos para fortalecer sus relaciones con otros países de la región o aumentar su influencia en la política interna de Ucrania. La inversión en el sector minero también podría contribuir a la creación de empleos en Ucrania, lo que podría ser un alivio significativo para la economía del país.